¡Saquen a esta vieja del salón! Las palabras atravesaron mi pecho como cuchillos helados, cada sílaba cargada de un desprecio tan profundo que me quitó el aire de los pulmones. Mi nuera acababa de gritarme eso delante de 300 personas, en el salón que yo misma había pagado con mis últimos ahorros. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Soy María del Rosario Cifuentes. Tengo 59 años. Y hasta ese momento pensaba que conocía a mi familia. El vestido negro que llevaba puesto esa noche, el único elegante que tenía, comprado en el tianguis de la colonia Roma Sur hace 3 años, se pegaba a mi cuerpo sudoroso mientras las luces doradas del Salón Venecia me cegaban. Mis manos temblaban sosteniendo el pequeño bolso de charol que había sido de mi madre, donde guardaba los últimos 500 pesos que me quedaban en el mundo. El salón estaba decorado con rosas blancas que costaron más que mi renta de 2 meses. Cada centro de mesa era una obra de arte que había elegido personalmente, pensando en el gusto refinado de Jimena, mi nuera. Las mesas vestidas con manteles de lino importado, la vajilla de porcelana que había insistido en rentar porque Santiago se merece lo mejor, las copas de cristal que reflejaban las luces como pequeños diamantes, todo pagado con el sudor de mis manos arrugadas por años de lavar ropa ajena. El aroma de las flores se mezclaba con el perfume caro de las invitadas, señoras de la alta sociedad mexicana que me miraban con esa sonrisa tensa que usan cuando alguien no pertenece a su círculo. Sus vestidos costaban más que mi salario de 6 meses. Sus joyas brillaban con la seguridad de quien nunca ha conocido la angustia de contar monedas para comprar tortillas. ¿Quién dejó entrar a la señora de la limpieza? Escuché susurrar a una mujer con collar de perlas que podrían haber pagado la universidad completa de Santiago. Su risa cristalina se mezcló con el murmullo de aprobación de sus amigas, todas ellas ajenas al hecho de que esa señora de la limpieza había trabajado 18 horas diarias durante meses para hacer posible esa celebración. Pero no fue la humillación de las invitadas lo que me partió el alma. Fue ver a mi Santiago, mi bebé, el niño que había criado sola desde los 4 años cuando su padre nos abandonó por una mujer más joven, parado al lado del altar con una sonrisa que ya no me incluía. Llevaba el traje que habíamos elegido juntos en la tienda de don Roberto, el sastre del centro que había hecho un descuento especial porque conocía nuestra historia. El mismo Santiago que solía abrazarme cada noche antes de dormir, que me decía: «Mamita, cuando sea grande te voy a comprar una casa con jardín». Ahora me miraba como si fuera una extraña que había irrumpido en su momento perfecto. «No la conozco», fue lo que murmuró cuando el coordinador del evento se acercó a preguntarle si yo tenía autorización para estar ahí. Sus palabras flotaron en el aire acondicionado del salón como dagas envenenadas. El niño que había cargado en mis brazos durante noches de fiebre, que había consolado durante pesadillas, que había aplaudido en cada festival escolar, aunque tuviera que faltar al trabajo y perder el sueldo de ese día, acababa de negarme públicamente. Jimena se acercó entonces, su vestido de novia arrastrándose por el mármol pulido como una nube blanca de mentiras. Era hermosa, eso nadie podía negarlo. Su piel morena clara brillaba bajo las luces del salón. Su cabello negro estaba recogido en un chongo elegante adornado con perlas que yo había pagado sin que ella lo supiera. Los ojos almendrados que habían enamorado a mi hijo me miraban ahora con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Disculpe, señora», me dijo con esa voz dulce que había usado durante 2 años para manipularme. «Pero creo que hay una confusión. Esta es una celebración privada, muy privada». Sus amigas rieron detrás de ella. Un coro de hienas vestidas de gala que disfrutaban del espectáculo de mi humillación. Los mariachis se habían detenido a la mitad de Las Mañanitas, sus instrumentos dorados reflejando las luces mientras observaban la escena con la incomodidad de músicos que habían presenciado muchos dramas familiares, pero ninguno tan cruel como este. El violín principal, un hombre mayor con bigote canoso, me miraba con algo que parecía compasión, como si reconociera en mi rostro el sufrimiento de todas las madres mexicanas que habían sacrificado sus vidas por hijos ingratos.
El recuerdo me golpeó entonces como un puñetazo en el estómago. Santiago a los 8 años, llorando porque no teníamos dinero para la excursión escolar. Yo había vendido mi anillo de compromiso, lo único que me quedaba del hombre que me había abandonado, para darle esos 300 pesos. Mamita, cuando sea grande te voy a devolver todo, me había dicho mientras secaba mis lágrimas con sus manitas pequeñas. Ahora, 20 años después, ese mismo niño fingía no conocerme mientras su esposa me echaba como a un perro del salón que yo había pagado. Señora, por favor, insistía el coordinador, un hombre nervioso con corbata dorada, que temía que el escándalo arruinara la reputación de su establecimiento. Entiendo que hay una situación familiar, pero necesitamos mantener el orden para todos los invitados. Miré alrededor del salón que conocía cada centímetro porque había venido 17 veces durante la planeación. Cada detalle había sido mi decisión. Las flores porque a Jimena le gustaban las rosas, la música porque Santiago siempre tarareaba esas canciones, el menú porque quería que sus amigos recordaran esta noche como algo especial. Hasta el color de las servilletas había sido elegido por mí, pensando en crear el ambiente perfecto para la felicidad de mi hijo. Las mesas redondas estaban dispuestas en perfecto orden, cada una con 8 sillas forradas en terciopelo dorado. Los invitados ocupaban sus lugares como actores en una obra de teatro donde yo había sido borrada del guión. Reconocí a algunos. Compañeros de la Universidad de Santiago, vecinos de nuestra antigua colonia, familiares lejanos que aparecían solo para celebraciones importantes. Ninguno me defendió. Ninguno se levantó para decir, un momento, ella es la madre del novio. La vergüenza me quemaba las mejillas como si tuviera fiebre. Podía sentir las miradas clavándose en mi espalda, los murmullos que seguirían alimentando chismes durante semanas. ¿Viste lo que pasó en la boda de los Hernández? La suegra hizo un drama terrible. Así contarían mi historia, como si yo hubiera sido la villana de mi propia tragedia. Pero lo que más me dolía no era la humillación pública, era la certeza, cristalina y terrible, de que todo había sido planeado. El cambio gradual en Santiago durante los últimos meses, su manera de evitar mis llamadas, las excusas para no visitarme los domingos, cuando antes era tradición sagrada que fuéramos juntos al mercado de San Juan. Las señales habían estado ahí, pero yo las había ignorado porque el amor de madre es ciego hasta cuando debería ver con más claridad. Recordé entonces la conversación que habíamos tenido un mes antes, cuando Santiago vino a mi casa de la colonia Doctores para platicar algo importante. Se había sentado en el sillón desteñido donde solía hacer su tarea de niño, pero esta vez no había abrazos ni historias compartidas, solo una conversación fría sobre cambios necesarios para mi nueva vida. Mamá, Jimena y yo hemos estado pensando, tal vez es momento de que tengas más independencia, había dicho sin mirarme a los ojos, jugando con las llaves de su auto nuevo. Un Audi que nunca me había explicado cómo había podido comprar con su sueldo de contador junior. La vida de casado es diferente. Necesitamos nuestro espacio. Yo había asentido como una tonta, pensando que hablaba de visitas menos frecuentes o llamadas menos largas. No entendí que hablaba de borrarme completamente de su vida, de tratarme como si los 25 años que había invertido en criarlo fueran un capítulo avergonzante que necesitaba ser editado de su historia personal. Ahí, en medio del salón, con el vestido que había planchado cuidadosamente esa mañana y los zapatos que me apretaban porque había perdido peso por el estrés de organizar una boda que claramente no era para mí, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular, un modelo básico que Santiago siempre criticaba por ser de abuelita, y marqué un número que tenía guardado desde hacía una semana. Ya es hora, susurré al micrófono, y entonces esperé, porque si mi hijo había decidido que yo era dispensable, si mi nuera había calculado fríamente cómo robarme hasta el último peso, si mi propia hermana me había traicionado por dinero, entonces era momento de que conocieran a la María del Rosario que habían subestimado durante demasiado tiempo. La misma mujer que había sobrevivido al abandono, la pobreza
y 18 años de trabajo doméstico para darle una vida digna a un hijo que ahora fingía no conocerla. Pero esta historia apenas comenzaba, y ellos no tenían idea de lo que una madre traicionada era capaz de hacer cuando finalmente decidía dejar de ser víctima. Los siguientes minutos se arrastraron como siglos mientras yo permanecía de pie en la entrada del salón, observando cómo la farsa continuaba desarrollándose ante mis ojos. Jimena había recuperado su compostura con la rapidez de una actriz experimentada, alisando su vestido y susurrando algo al oído de Santiago, que lo hizo asentir como un títere obediente. Mi hijo, el mismo que solía defenderme cuando los niños del barrio se burlaban de nuestros zapatos rotos, ahora evitaba mi mirada como si mi presencia fuera una mancha en su felicidad fabricada. Recordé entonces todas las veces que había mentido por él, cuando faltaba dinero para sus útiles escolares y yo le decía que los había comprado en oferta, mientras en realidad había empeñado mi cadena de oro. Cuando llegaba tarde de la escuela porque se quedaba jugando fútbol, y yo inventaba excusas para sus maestros, cubriéndolo siempre, protegiéndolo de las consecuencias de sus decisiones. Cuando reprobó matemáticas en segundo de secundaria, y yo trabajé dobles turnos durante 3 meses para pagarle clases particulares con el profesor Martínez, que cobraba 200 pesos por hora que yo no tenía. Mamita, usted es lo más importante en mi vida, me había dicho apenas 6 meses atrás, cuando vine a limpiar su departamento en la colonia Condesa, mientras él y Jimena estaban en Cancún. Había encontrado facturas por miles de pesos, restaurantes caros, tiendas de ropa de marca, tratamientos de belleza en spas exclusivos, mientras yo seguía lavando ropa ajena para pagar mi cuarto de azotea en Tepito. Pero había seguido creyéndole, porque las madres mexicanas somos expertas en convertir las migajas de cariño en banquetes de esperanza. Cada gracias, ma, distraído, cada beso rápido en la mejilla antes de que se fuera corriendo a sus compromisos importantes, cada promesa de la próxima semana comemos juntas, te lo juro, que nunca se cumplía. Yo los coleccionaba como tesoros, convenciéndome de que mi sacrificio tenía sentido porque mi hijo me amaba, aunque ya no supiera cómo demostrarlo. Ahora, mientras Jimena cuchicheaba con sus damas de honor, muchachas de 20 y tantos años con vestidos rosa pastel, que costaron más que mi ingreso anual, entendí finalmente que todo había sido teatro. La dulzura con la que me había tratado durante el noviazgo, las lágrimas que derramó cuando le conté la historia de cómo había criado sola a Santiago, las promesas de que me convertiría en la suegra más querida del mundo. Cada gesto había sido calculado para desarmar mis defensas. Señora Rosario, ¿verdad que usted me va a ayudar con los preparativos? Me había preguntado durante nuestra primera comida, juntas en el restaurante Sanborns de Insurgentes, donde había insistido en pagar la cuenta, aunque sabía que esos 300 pesos representaban mi presupuesto de comida de una semana. Es que mi mamá vive en Estados Unidos y no puede estar aquí para organizarlo todo. Usted sería como mi mamá mexicana. Mamá mexicana. Las palabras habían sonado tan dulces entonces, tan llenas de promesa de una familia que se expandía en lugar de contraerse. Yo, que había pasado 25 años siendo solo la mamá de Santiago, finalmente tendría una hija que me elegiría por amor y no por obligación biológica. ¡Qué idiota había sido! El DJ empezó a tocar La Llorona, esa canción que siempre me hacía llorar porque me recordaba a mi propia madre, que había muerto sin conocer a su nieto porque no tuvimos dinero para traerla de Oaxaca cuando se puso enferma. Las guitarras lloraban igual que mi corazón. Cada nota una punzada que me recordaba todo lo que había perdido por apostar mi vida entera a una sola carta. El amor incondicional hacia un hijo que había aprendido a avergonzarse de mí. Pero entonces sucedió algo que me devolvió la fuerza. Vi a mi hermana Esperanza sentada en la mesa principal, la mesa reservada para la familia más cercana, el lugar que por derecho me correspondía a mí. Llevaba un vestido azul marino que nunca le había visto, con aretes de diamantes que definitivamente no estaban en su presupuesto de maestra de primaria. Me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niñas, cuando competíamos por la atención de nuestros padres en la casa de adobe donde crecimos en Xochimilco. Esperanza,
que me había prestado dinero para la boda, jurando que era para apoyar a la familia, que había llorado conmigo cuando Santiago empezó a distanciarse, que me había abrazado diciéndome, «No te preocupes, hermana, los hijos siempre regresan a su madre». Estaba ahí, ocupando mi lugar, sonriendo como si mi exclusión fuera lo más natural del mundo. Fue en ese momento que recordé la conversación telefónica que había escuchado por accidente 2 semanas antes, cuando fui a su casa en Coyoacán para dejarle el dinero que me había pedido prestado para pagar el predial. Había entrado con mi llave de emergencia, la que me había dado años atrás para regar sus plantas cuando se iba de vacaciones, y la escuché hablando en el patio. «Tranquila, Jimena. Todo está saliendo perfecto. La vieja ya vendió hasta los dientes. Después de la boda, te vas y ya. Yo me encargo de que Santiago no haga preguntas incómodas». En ese momento había pensado que malentendía, que mi paranoia estaba jugándome una mala pasada. Esperanza era mi hermana, la única familia que me quedaba además de Santiago. Era impensable que pudiera traicionarme de esa manera, que pudiera conspirar contra mí con una mujer que apenas conocía. Pero ahí estaba, radiante en su vestido nuevo, brindando con champagne francés, mientras yo era expulsada del salón que había vaciado mis cuentas bancarias para pagar. Las risas de los invitados se volvieron más fuertes cuando uno de los organizadores del evento se acercó para escoltarme hacia la salida. Era un joven de traje negro que me tomó del brazo con esa falsa cortesía que usan los empleados cuando tienen que remover a alguien sin crear un escándalo mayor. «Por favor, señora, no haga esto más difícil», murmuró cerca de mi oído, como si yo fuera una loca que había irrumpido en una celebración ajena en lugar de la mujer que había hipotecado su futuro para hacer posible esa noche. Mientras me dirigía hacia la puerta, mis zapatos resonando contra el mármol como una marcha fúnebre, escuché fragmentos de conversaciones que me confirmaron lo que ya sospechaba. Toda la familia extendida de Santiago estaba enterada de mi exclusión. «Por fin se dio cuenta de que su mamá es un lastre», comentaba mi prima Leticia, que había viajado desde Guadalajara específicamente para la boda. «Jimena es muy elegante. Santiago hizo bien en poner límites», añadió mi cuñada Rosa, la misma que me había pedido prestado 5,000 pesos el año pasado para la quinceañera de su hija, y que nunca me había devuelto ni un peso. Cada palabra era una traición más. Cada comentario una confirmación de que mi aislamiento había sido orquestado cuidadosamente por personas que habían fingido amarme mientras planeaban mi eliminación. No era solo Santiago y Jimena. Era toda una conspiración familiar donde yo había sido cast como el obstáculo que impedía que mi hijo ascendiera socialmente. Llegué a la puerta de cristal que separaba el salón del estacionamiento, y por un momento me detuve. A través del vidrio podía ver mi viejo Tsuru azul, estacionado entre BMWs y Mercedes-Benz, como un recordatorio de la distancia que ahora existía entre mi realidad económica y las aspiraciones de Santiago. El coche tenía 18 años, la misma edad que mi hijo cuando decidió estudiar contaduría porque yo le dije que los números nunca mienten. ¡Qué ironía! Los números que él había aprendido a manipular ahora se usaban para calcular exactamente cuánto valía mi amor maternal en términos de inversión económica. Afuera, el aire fresco de la noche capitalina me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Las luces de Polanco brillaban a mi alrededor, recordándome que estaba en una zona de la ciudad donde cada metro cuadrado costaba más que mi patrimonio completo. Los valet parking corrían entre coches de lujo, abriendo puertas para señoras que nunca habían conocido la sensación de contar monedas para comprar leche. Me senté en mi coche y por primera vez en horas permití que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una furia que estaba naciendo en mi pecho como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Durante 25 años había sido la madre perfecta, la mujer que nunca decía no, que siempre encontraba la manera de satisfacer las necesidades de todos menos las propias. Había criado a Santiago con las uñas, literalmente. Mis manos conservaban las cicatrices de años lavando ropa con detergente barato que me quemaba la piel, de planchar durante horas para familias que me pagaban una miseria pero me permitían sobrevivir. Había conocido el hambre real,
esa que te despierta a las 3 de la madrugada con dolores en el estómago, para asegurarme de que Santiago nunca la experimentara. Y ahora él, mi obra maestra, mi razón de existir, me había negado públicamente como si fuera una vergüenza familiar que necesitaba ser ocultada. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, o él escuchaba la música de la celebración filtrándose a través de las ventanas del salón, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La desesperación se estaba transformando en algo más peligroso. Determinación. Porque si pensaban que María del Rosario Cifuentes iba a desaparecer silenciosamente, si creían que podían robarme mi dignidad junto con mi dinero, si imaginaban que una mujer de 59 años que había sobrevivido a todo lo que México puede arrojarle a una madre soltera, iba a rendirse sin pelear, se habían equivocado terriblemente. Encendí el motor de Mitsuru, y antes de irme, miré una última vez hacia el salón donde mi hijo se casaba sin mí. Las luces doradas creaban un espectáculo hermoso, como una película romántica donde yo había sido editada de todas las escenas. Pero las películas tienen finales inesperados. Y el mío apenas estaba comenzando. 3 días después del desastre en el salón, mientras intentaba procesar la magnitud de mi humillación bebiendo té de manzanilla en mi diminuto cuarto de azotea, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Santiago, pero su voz sonaba diferente, fría, calculada, como si estuviera leyendo de un guión preparado. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba, sin una disculpa por lo que había pasado en su boda. «Jimena y yo hemos tomado algunas decisiones sobre nuestro futuro, y hay cosas que tienes que entender». Me senté en el borde de mi cama individual, la misma donde había dormido sola durante 25 años, rodeada de las fotos de Santiago que cubrían cada centímetro de las paredes desconchadas. Santiago en su primera comunión, con el traje blanco que había cosido yo misma porque no podíamos pagar uno nuevo. Santiago en su graduación de la universidad, levantando su título mientras yo lloraba de orgullo en las gradas baratas del auditorio. Santiago el día que consiguió su primer trabajo, abrazándome y prometiéndome que todo iba a cambiar, que finalmente podríamos vivir mejor. ¿Qué decisiones?, logré preguntar, aunque mi garganta se había cerrado como si una mano invisible me estuviera estrangulando. «Mira, mamá, tú siempre has sido muy intensa, muy dependiente emocionalmente. Jimena me ha ayudado a ver que eso no es sano para ninguno de los dos». Intensa. Dependiente. Las palabras rebotaron en mi cerebro como balas perdidas. Yo, que había trabajado desde los 14 años para mantener a mis hermanos menores cuando papá se fue con la vecina. Yo, que había criado sola a Santiago, mientras trabajaba de sol a sol para que nunca le faltara nada. Yo, que había sacrificado cada oportunidad de rehacer mi vida amorosa, porque pensé que él me necesitaba. «Jimena dice que necesitamos espacio para crecer como pareja», continuó con esa voz robotizada que no reconocía. «Y honestamente, mamá, creo que tiene razón. Siempre has sido muy controladora. Controladora». Otra palabra que me cortó como vidrio roto. Yo, que nunca le había prohibido nada, que había aplaudido cada novia que traía a casa aunque me trataran como sirvienta, que había sonreído cuando decidió mudarse al otro lado de la ciudad, aunque eso significara verlo una vez al mes. «Santiago, amor, yo solo quiero que seas feliz», susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba como la de una anciana que suplica por un poco de compasión. «Si necesitas espacio, lo entiendo. Pero lo que pasó en la boda fue muy incómodo para todos», me interrumpió con dureza. «Jimena estaba muy nerviosa, y tú apareciste sin avisar después de que te dijimos claramente que la celebración era solo para familia cercana». Familia cercana. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Yo, que lo había parido después de 18 horas de labor de parto en el Hospital General, que había pasado noches enteras despierta cuando tenía fiebre, que había vendido mi máquina de coser, mi única fuente de ingresos extra, para comprarle una computadora cuando entró a la preparatoria. Yo ya no era familia cercana, pero hijo, intenté una vez más. Yo pagué esa boda, vendí todo lo que tenía, empeñé mi casa. Nadie te pidió que hicieras eso.
Su voz se volvió aún más fría, más extraña. Esa fue tu decisión. Tú siempre has tenido la costumbre de hacer cosas que nadie te pide y después usarlas para manipular emocionalmente. Manipular. Otra daga directo al corazón. Recordé todas las veces que había trabajado turnos dobles para comprarle ropa de marca cuando sus compañeros de universidad se burlaban de sus tenis baratos. Todas las noches que había cosido hasta las madrugadas para vender cobijas en el tianguis y poder pagarle el curso de inglés que quería tomar. Todos los domingos que había llevado tamales caseros a su departamento, porque sabía que no comía bien durante la semana. ¿Todo eso había sido manipulación? Mira, mamá, continuó Santiago, y pude escuchar voces femeninas riéndose en el fondo. Seguramente Jimena y sus amigas, divirtiéndose con mi dolor. Jimena y yo hemos decidido que necesitamos tiempo sin contacto. 1 año, tal vez 2, para que puedas trabajar en ti misma, en tu dependencia emocional. ¿1 año sin contacto? Repetí las palabras como si fueran en idioma extranjero. ¿No voy a poder ver a mi hijo durante 1 año? Es lo mejor para todos. Y mamá, sobre el dinero de la boda. Jimena me explicó que tú has estado usando esos gastos para hacernos sentir culpables. Eso no está bien. El teléfono casi se me resbala de las manos. ¿El dinero que yo había gastado en su boda lo estaba usando para hacerlos sentir culpables? Los ahorros de toda mi vida, el sudor de mis manos, las horas extras que había trabajado limpiando oficinas mientras la ciudad dormía. ¿Todo eso era una forma de manipulación? Santiago, yo solo quería darte la boda que te merecías. No, mamá. Tú querías comprar tu lugar en mi nueva vida. Pero las relaciones no se compran. Se construyen con respeto mutuo y límites saludables. Límites saludables. Respeto mutuo. Las palabras sonaban como si las hubiera sacado de un libro de autoayuda, pronunciadas con la convicción de alguien que ha memorizado un discurso sin entender realmente su significado. Jimena me ha ayudado a entender muchas cosas sobre nuestra relación. Siguió explicando con esa nueva voz que no reconocía, como si me estuviera hablando a una cliente problemática en lugar de a la mujer que le había dado la vida. Me ha hecho ver que tu amor es, ¿cómo decirlo?, tóxico, muy demandante, tóxico. La palabra final que necesitaba para entender que había perdido a mi hijo para siempre. No a otra mujer, sino a una versión de él mismo que yo no conocía, que hablaba con palabras que nunca había usado, que me veía con ojos que reflejaban el desprecio que alguien más había plantado ahí. Entonces, logré articular a través del nudo que se había formado en mi garganta, ¿ya no soy tu mamá? El silencio que siguió duró una eternidad. Pude escuchar mi propio corazón latiendo, el ruido del tráfico subiendo desde la calle, el goteo constante de la llave del lavadero que nunca había podido arreglar porque cada peso extra se iba en las necesidades de Santiago. Siempre serás mi madre biológica, dijo finalmente, y esas palabras fueron como ácido vertido en una herida abierta. Pero necesito que entiendas que mi familia ahora es Jimena. Ella es mi prioridad, madre biológica. Como si 25 años de amor, sacrificio, desvelos y lágrimas se redujeran a un accidente genético. Como si el hecho de haberlo parido fuera mi única contribución a su vida, y todo lo demás, cada peso ahorrado, cada hora extra trabajada, cada sueño propio abandonado, no contara para nada. Mamá, ¿sigues ahí? Estaba ahí. Pero ya no era la misma mujer que había contestado el teléfono 5 minutos antes. Algo se había roto en mi interior, algo que había estado sosteniéndome durante décadas, y que finalmente había cedido bajo el peso de tanta ingratitud. Sí, mijo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Aquí estoy. Bien, entonces, nos vamos de luna de miel mañana, a Europa. 1 mes completo. Cuando regresemos, espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre todo esto. Europa. Un viaje que costaría más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, financiado indirectamente por la venta de mis pertenencias y el vaciado de mis cuentas. Mi hijo iba a recorrer castillos y museos con dinero que había salido de mi miseria, mientras yo me quedaba sola en mi cuarto de azotea, reflexionando sobre mis supuestos errores maternales. Que disfruten mucho, dije, y colgué. Me quedé sentada en la penumbra de mi cuarto,
rodeada de los fantasmas de una vida que había construido alrededor de una sola persona. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que ahora me parecían evidencia de mi propia estupidez. Santiago sonriendo en cada cumpleaños, en cada logro escolar, en cada momento importante de una vida que yo había documentado obsesivamente, porque pensé que algún día él querría recordar todo lo que habíamos compartido. Pero aparentemente, esos recuerdos se habían vuelto vergonzosos para él. La pobreza dignificada de su infancia, las navidades con regalos envueltos en papel periódico, los paseos dominicales al Chapultepec, porque era el único entretenimiento gratuito que podíamos permitirnos. Todo eso ahora era parte de una historia que prefería borrar. Mi reflejo en el pequeño espejo del tocador me mostró a una mujer envejecida prematuramente por el trabajo y la preocupación. Mi cabello gris, que había dejado de teñir para ahorrar dinero para la boda, enmarcaba un rostro surcado por arrugas que contaban la historia de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada por amor maternal. ¿Cuándo había dejado de ser María del Rosario para convertirme solo en la mamá de Santiago? ¿Cuándo había permitido que mi identidad se disolviera completamente en la maternidad, hasta el punto de no recordar quién era yo antes de que él naciera? Esa noche, mientras la ciudad se quedaba dormida y yo permanecía despierta mirando las estrellas a través de mi pequeña ventana, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Si mi hijo había decidido que yo era tóxica, si mi familia había conspirado para eliminarme, si pensaban que podían usar mi amor como una debilidad, era hora de demostrarles qué tan fuerte puede ser una mujer mexicana cuando finalmente deja de disculparse por existir. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las necesidades de Santiago, no tenía que calcular cuánto dinero apartar para sus gastos, no tenía que planificar mi día alrededor de sus llamadas o visitas. El silencio de mi cuarto ya no me parecía opresivo. Se sentía como libertad. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de correr a revisar mi teléfono por mensajes de Santiago, me serví una taza de café y me senté en mi pequeño balcón que daba a la bulliciosa calle de Tepito. Los vendedores ambulantes ya estaban instalando sus puestos, gritando ofertas de frutas y verduras con esa energía que caracteriza a los chilangos desde el amanecer. El aroma del café se mezclaba con el olor a quesadillas que subía desde el puesto de Doña Carmen y por primera vez en meses tenía hambre real, hambre de comida, pero también de algo más. Hambre de respuestas. Abrí la caja de zapatos donde guardaba todos los documentos importantes de mi vida: actas de nacimiento, comprobantes de pago, contratos de trabajo. Pero lo que buscaba estaba en el fondo, envuelto en un pedazo de tela rosa que había sido parte del vestido de bautizo de Santiago. Eran las escrituras de mi casa. Mi casita de 2 cuartos en Xochimilco, heredada de mis padres, el único patrimonio real que poseía en este mundo. La había hipotecado 3 meses antes para pagar la boda, firmando papeles que apenas entendía porque Santiago me había dicho que era solo un trámite temporal y que él se haría cargo de los pagos mientras yo recuperaba el dinero. Con las manos temblorosas, revisé cada página hasta encontrar lo que temía. Santiago aparecía como avalista principal, y en letra pequeña, casi invisible, había una cláusula que le otorgaba derechos sobre la propiedad en caso de que yo no pudiera cumplir con los pagos. Mi hijo había convertido el amor de su madre en una inversión inmobiliaria. El teléfono sonó mientras yo seguía leyendo los documentos, tratando de entender el lenguaje legal que había firmado a ciegas por confiar en él. Era mi hermana Esperanza, y su voz sonaba extrañamente nerviosa. «Chayo, hermana, ¿cómo estás? Sé que lo de la boda fue incómodo, como si me hubieran servido la sopa fría en lugar de echarme como a un perro del salón que yo misma había pagado. Estoy bien, Esperanza», mentí, porque había aprendido que mostrar debilidad solo invitaba a más ataques. «Mira, hermana, Santiago me habló. Dice que estás muy alterada, muy resentida. Me pidió que hablara contigo». Por supuesto que le había hablado. Mi hijo había reclutado a mi propia hermana para que me convenciera de aceptar mi destierro sin protestar.
la misma esperanza que lloraba conmigo cada vez que sus propios hijos la decepcionaban, que venía a mi casa cuando tenía problemas con su marido, que me pedía prestado dinero cada vez que sus gastos superaban su sueldo de maestra. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que has estado muy obsesiva, que no puedes aceptar que él ya es un hombre casado, que Jimena se siente incómoda con tu intensidad. Ahí estaba otra vez esa palabra, intensidad, como si amar a tu hijo fuera una enfermedad mental, como si los 25 años de sacrificio maternal fueran síntomas de un trastorno que necesitaba tratamiento. Esperanza, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Tú sabías que iban a echarme de la boda? Un silencio demasiado largo confirmó mis sospechas antes de que ella pudiera mentirme. Hermana, es que Jimena pensó que tal vez sería mejor que te sintieras menos presionada. ¿Menos presionada de qué? De tener que aparentar que perteneces a ese ambiente. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de dolor que se expandieron por todo mi ser. Mi propia hermana, la niña a la que había defendido de los golpes de papá cuando llegaba borracho, a la que había ayudado a estudiar la carrera de maestra prestándole dinero que nunca me devolvió, había participado en mi humillación pública porque yo no pertenecía al ambiente de mi propio hijo. Entiendo, dije simplemente. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, hermana, qué bueno que lo tomes así. Santiago va a estar tan aliviado. Colgué sin despedirme. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono mientras veía cómo los vendedores de Tepito montaban sus puestos con la eficiencia de gente que conoce el valor del trabajo honesto. Doña Carmen me saludó desde abajo, agitando la mano con esa sonrisa auténtica que solo tienen las personas que han luchado por cada peso que ganan. Ella sí sabía quién era yo realmente. María del Rosario, la mujer que había criado sola a un hijo sin nunca avergonzarse de su origen humilde. Pero mi familia había decidido que esa mujer ya no era suficiente para el futuro que habían planeado sin mí. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al salón de belleza de mi comadre Lupe en el mercado de San Juan. Me senté en la silla desvencijada donde había visto reflejarse a tantas mujeres del barrio, cada una cargando sus propias historias de amor y desamor, de hijos ingratos y maridos ausentes. ¿Qué va a hacer hoy, comadre?, me preguntó Lupe mientras acomodaba sus instrumentos con la precisión de una cirujana. Lupe había sido mi confidente durante años, la única persona que conocía cada detalle de mis sacrificios por Santiago, cada lágrima derramada en silencio para que él nunca se sintiera culpable por mi soledad. Córtamelo todo, le dije, mirándome en el espejo manchado que había reflejado 1000 historias de mujeres que decidían cambiar sus vidas empezando por su apariencia. ¿Todo? ¿Estás segura? Tu cabello es hermoso. Todo, Lupe. Quiero verme diferente. Mientras las tijeras cortaban mechones de cabello gris que había dejado crecer porque a Santiago le gustaba verme como las mamás de antes, sentí como si estuviera cortando también las cadenas invisibles que me habían atado durante años a una versión de mí misma que existía solo para servir a otros. ¿Qué pasó, comadre?, preguntó Lupe, barriendo los mechones caídos como si fueran los restos de una vida anterior. Me dijeron que soy tóxica, le conté mientras ella peinaba mi nuevo corte, más corto, más atrevido, más mío, que mi amor es manipulador, que soy controladora. Lupe se detuvo y me miró a través del espejo con esos ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por la crueldad humana. ¿Y tú qué piensas? Pienso, dije lentamente, sintiendo cómo las palabras se formaban desde un lugar profundo que no había visitado en años, que una mujer que sacrifica toda su vida por su hijo y después es llamada tóxica por amarlo, no es la tóxica de la historia. Lupe sonrió y siguió peinándome en silencio. Cuando terminó, la mujer en el espejo era otra. Seguía siendo María del Rosario Cifuentes, pero ya no era solo la mamá de Santiago. Era alguien más. Alguien que estaba empezando a recordar quién había sido antes de que su identidad se disolviera completamente en la maternidad. Esa noche, mientras organizaba los pocos documentos que tenía sobre la hipoteca de mi casa, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas.
Una tarjeta que Santiago me había dado cuando cumplió 18 años. En ella, con su letra de adolescente, había escrito: Mamá, gracias por enseñarme que el amor verdadero es incondicional. Espero ser digno de todo lo que has dado por mí. Guardé la tarjeta de nuevo, pero esta vez no con nostalgia, sino como evidencia. Evidencia de que el Santiago que me había hecho esa promesa todavía existía en algún lugar, enterrado bajo las palabras venenosas que otra persona había plantado en su mente. Y si ese Santiago real estaba perdido, entonces era mi responsabilidad como su madre encontrarlo, aunque eso significara declarar la guerra a la mujer que me lo había robado. Una semana después de la llamada de Santiago, cuando el eco de sus palabras envenenadas aún resonaba en mis oídos, decidí hacer algo que no había hecho en años: investigar. Pero no como la madre desesperada que busca recuperar el amor de su hijo, sino como la mujer que había aprendido a sobrevivir en las calles más duras de la Ciudad de México. Tomé el metro en la estación Tepito, viajando hacia el centro en esos vagones abarrotados donde la gente se aprieta sin mirarse a los ojos, cada uno cargando sus propias tragedias silenciosas. El ruido de las ruedas contra los rieles me daba tiempo para pensar, para planificar, para convertir mi dolor en algo más útil. Estrategia. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Morales, un abogado de oficio que había ayudado a varias mujeres del barrio cuando sus maridos las dejaron sin nada. Su oficina estaba en un edificio viejo cerca del Zócalo, con paredes descascaradas y un ventilador de techo que hacía más ruido que brisa. Pero el licenciado tenía fama de ser honesto y de cobrar lo que la gente podía pagar. «Señora Cifuentes», me dijo después de revisar mis papeles durante lo que parecieron horas, «lo que me cuenta es muy grave. Su hijo la usó como aval para obtener ventajas financieras sobre su propiedad, y ahora la está manipulando psicológicamente para que usted se sienta culpable por reclamar sus derechos». Escuchar a un profesional confirmar lo que mi corazón ya sabía me dio una extraña sensación de alivio mezclado con horror. No estaba loca. No era la madre tóxica que Santiago había pintado en mi contra. Era víctima de un fraude familiar que tenía nombre y apellido legal. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que las opciones legales eran limitadas cuando se trataba de hijos que habían aprendido a usar el amor maternal como arma de manipulación. «Técnicamente, usted puede retirar su aval si demuestra que fue obtenido mediante engaño, pero eso implicaría que su hijo perdería la casa». Y se detuvo, mirándome con esa expresión que tienen los abogados cuando conocen el precio emocional de la justicia legal. «¿Está dispuesta a llegar tan lejos?». Esa pregunta me acompañó durante todo el camino de regreso a casa. ¿Estaba dispuesta a destruir económicamente a Santiago para protegerme a mí misma? ¿Era capaz de usar contra él las mismas armas legales que él había usado contra mí? Mi segunda parada fue más dolorosa: la casa de mi comadre Dolores en la colonia Doctores, la única amiga que me quedaba de los tiempos anteriores a que mi vida se convirtiera en función exclusiva de la maternidad. Dolores había conocido a Santiago desde bebé. Había sido testigo de cada sacrificio que había hecho por él. Y más importante aún, era secretaria en una empresa de investigaciones privadas. «Rosario, ¿qué te pasó en el cabello?», fue lo primero que me dijo cuando abrió la puerta de su casa pintada de azul cielo, con macetas de geranios rojos que le daban vida al pequeño patio de concreto. «Te ves diferente». «Me veo como lo que soy», le respondí. Una mujer de 59 años que finalmente dejó de disculparse por existir. Le conté todo, cada detalle de la traición familiar, cada palabra cruel que Santiago había usado para destruir años de amor incondicional, cada lágrima que había derramado en silencio para no molestarlo con mi dolor. Dolores me escuchó sin interrumpir, preparando café de olla en su cocina pequeña pero acogedora, donde los platos despostillados y las sillas disparejas creaban más calidez que todos los lujos del salón donde me habían humillado. «Esa muchacha te engañó desde el primer día», dijo finalmente, sirviéndome café en una taza que tenía una grieta en el borde, pero que conservaba todo su calor. «Desde la primera vez que la trajiste aquí, yo vi algo raro en sus ojos. Demasiado calculadores para ser sinceros. ¿Por qué no me dijiste nada?».
Porque tú estabas feliz, comadre. Era la primera vez en años que te veía ilusionada con algo. Pensé que tal vez me equivocaba, que los celos de hermana me hacían ver cosas que no estaban ahí. Dolores tenía razón. Yo había estado tan desesperada por creer que finalmente tendría una familia completa, una hija que me quisiera y nietos que llenar de cariño, que había ignorado todas las señales de alarma. Como cuando Jimena olvidaba invitarme a las reuniones familiares importantes, o cuando hacía comentarios sobre mi ropa tan típica de las señoras mayores, o cuando sugería que Santiago merecía algo mejor que vivir preocupándose por los problemas económicos de su madre. «Comadre», me dijo Dolores después de un largo silencio, «¿qué vas a hacer?» «Investigarla», respondí con una determinación que me sorprendió. «Quiero saber quién es realmente Jimena. ¿De dónde viene? ¿Qué más ha hecho?» Dolores sonrió con esa sonrisa cómplice que habíamos compartido desde niñas cuando planeábamos travesuras en el callejón donde crecimos. «Mi jefe maneja casos de fraude familiar. Le voy a hablar. Te va a ayudar». Al día siguiente, me encontré sentada en una oficina que olía a cigarro viejo y papel amarillento, frente a un detective privado que parecía sacado de una película de los años 60. Se llamaba Roberto Sánchez. Tenía alrededor de 60 años, y sus ojos cansados me dijeron inmediatamente que había visto suficiente miseria humana como para no sorprenderse por nada. «Señora Cifuentes», me dijo después de que le contara mi historia completa, «lo que me describe es un patrón clásico de estafa emocional y económica. Su nuera exhibe todas las características de lo que llamamos una cazafortunas profesional». ¿Cazafortunas? Pero si nosotros no tenemos fortuna. Para alguien que viene de la nada, comadre. Me explicó con esa honestidad brutal que solo pueden permitirse los hombres que han vivido suficiente para entender cómo funciona realmente el mundo. Cualquier patrimonio es una fortuna. Su casa, sus ahorros, la pensión que le va a tocar. Para una estafadora, usted representa seguridad económica a largo plazo. Me mostró una carpeta llena de fotografías de mujeres jóvenes y hermosas, todas con la misma sonrisa calculadora que había aprendido a reconocer en Jimena. Cada una había usado variaciones del mismo método: identificar hombres vulnerables con madres protectoras, enamorarlos hasta que dependieran emocionalmente de ellas, y después manipularlos para que cortaran los vínculos familiares que pudieran interferir con el saqueo económico. «¿Cuánto me va a costar investigarla?», le pregunté, aunque sabía que cualquier cantidad sería dinero que no tenía. «Para usted, nada», me dijo, cerrando la carpeta con un gesto definitivo. «Tengo una hija de la edad de la suya. Si alguien le hiciera esto a mi esposa…» Se detuvo, mirando por la ventana sucia que daba a la calle congestionada del centro. «Digamos que hay casos que uno toma por justicia, no por dinero». Durante los siguientes días, mientras Santiago y Jimena paseaban por París y Roma con mi dinero, yo aprendí cosas sobre mi nuera que me hicieron entender que había sido víctima de una operación mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Su nombre real no era Jimena Herrera. Era Paula Gutiérrez, originaria de Tijuana, y había estado casada 2 veces antes. Su primer marido había sido un ingeniero viudo con 3 hijos pequeños que había perdido su casa y sus ahorros después de que ella desapareciera con todo. El segundo había sido un comerciante próspero de Guadalajara que había terminado en bancarrota cuando ella vació sus cuentas y se fugó con su mejor amigo. «Mire estas fotografías», me dijo Roberto, extendiendo sobre su escritorio una serie de imágenes que me helaron la sangre. Era Jimena, o Paula, pero con diferentes nombres, diferentes historias, diferentes víctimas. En una aparecía como María Fernanda, viuda reciente buscando estabilidad emocional. En otra era Ana Sofía, estudiante de medicina que necesitaba apoyo económico para terminar su carrera. «¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque cuando alguien te dice exactamente lo que quieres escuchar, cuando llena todos los vacíos emocionales que has estado cargando durante años, es fácil ignorar las inconsistencias en su historia. Ella es profesional, señora. Estudió a su hijo durante meses antes de acercarse. Sabía exactamente qué tipo de mujer él necesitaba para sentirse completo.
y se convirtió en esa mujer. La investigación reveló también algo que me partió el corazón en pedazos aún más pequeños. Santiago había estado contándole a Jimena todos mis secretos más íntimos desde el principio de su relación. Mis miedos de quedarme sola en la vejez. Mi vergüenza por no haber podido darle una vida más próspera. Mis inseguridades sobre no ser lo suficientemente educada o sofisticada para su nueva posición social. Jimena había usado cada una de esas confidencias como armas psicológicas, convirtiéndolas en herramientas para convencer a Santiago de que yo era efectivamente la madre manipuladora y tóxica que necesitaba ser eliminada de su vida. «Tengo una propuesta para usted», me dijo Roberto el último día de nuestra investigación, cuando los expedientes sobre Paula Gutiérrez se habían vuelto tan gruesos que ocupaban toda la superficie de su escritorio. Podemos exponer todo esto públicamente, conseguir que la Procuraduría la investigue por fraude, pero eso implicaría que su hijo también sería investigado como posible cómplice. ¿Santiago podría ir a la cárcel? Es posible. Aunque sea víctima de manipulación, firmó documentos legales que podrían considerarse fraudulentos. Ahí estaba el dilema que definiría el resto de mi vida. ¿Estaba dispuesta a destruir completamente a Santiago para salvarme a mí misma? ¿O había otra manera de recuperar a mi hijo y castigar a la mujer que nos había destruido a ambos? Esa noche, sola en mi cuarto de azotea, con el expediente completo de la investigación extendido sobre mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a destruir a Santiago, iba a salvarlo, aunque él no quisiera ser salvado. El momento llegó exactamente como lo había planeado. Un martes por la tarde, cuando Santiago y Paula regresaron de su luna de miel europea. Los había estado rastreando a través de las fotos que ella subía obsesivamente a Instagram, cada imagen una bofetada para recordarme que estaban disfrutando con dinero arrancado de mi miseria. París, Roma, Barcelona, lugares que yo solo había visto en telenovelas, convertidos en el escenario de su celebración sobre las ruinas de mi vida. Esperé hasta que estuvieran instalados en su departamento de la Condesa, ese lugar que yo había ayudado a amueblar, pensando que algún día sería la casa donde conocería a mis nietos. Me estacioné afuera del edificio de cristal y acero, tan diferente a los edificios de ladrillo y concreto donde había vivido toda mi vida, y marqué el número de Santiago. «Mamá», contestó con esa voz nueva que había adoptado, como si hablar conmigo fuera una obligación social desagradable. ¡Qué sorpresa! Pensé que ibas a respetar nuestro acuerdo de distancia. «Necesito verte, hijo. Tengo algo importante que mostrarte. Estoy muy ocupado. Jimena y yo estamos organizando nuestras cosas después del viaje y... Santiago», lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando que voy a subir». Colgué antes de que pudiera protestar. Subí en el elevador de espejos que reflejaba infinitas versiones de la mujer en que me había convertido, ya no la madre suplicante, sino alguien que había aprendido que a veces el amor verdadero requiere valentía para decir verdades dolorosas. El expediente de Roberto pesaba en mi bolsa, como evidencia de una realidad que estaba a punto de explotar en la cara de mi hijo. Santiago abrió la puerta con expresión molesta, vestido con una camisa de lino blanca que gritaba dinero, y una actitud de superioridad que me dolió más que cualquier insulto directo. Detrás de él, Paula apareció con una bata de seda que costaba más que mi renta de 3 meses, su cabello perfectamente peinado incluso en casa, sus uñas largas y brillantes como garras preparadas para atacar. «Hola, suegrita», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Cómo está? ¿Ya reflexionó sobre todo lo que pasó?» Reflexionar. Como si yo fuera la que necesitaba cambiar su comportamiento. Como si mi presencia en la boda que pagué hubiera sido la equivocación, y no su plan calculado para robarme hasta el último peso. «Muy bien, gracias», respondí con una tranquilidad que no sentía. «De hecho, vengo a traerles un regalo de bodas». Saqué el expediente de mi bolsa y lo coloqué sobre la mesa de centro que reconocí, porque había sido comprada con el dinero del empeño de mis anillos. Era una mesa italiana, según me había presumido Santiago, perfecto para recibir visitas importantes en su nueva vida de casado próspero. «¿Qué es esto?», preguntó Paula, pero algo en su voz había cambiado. El tono dulce se había endurecido apenas un poco,
como cuando una máscara se mueve y revela brevemente lo que hay debajo. «Información sobre ti, Paula Gutiérrez», dije, y la satisfacción de ver cómo su cara se drenaba de color fue mejor que cualquier venganza que hubiera imaginado. Santiago me miró confundido, todavía sin entender que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. «¿De qué hablas, mamá? Su nombre es Jimena. Jimena Herrera». «No, mijo», le dije con la paciencia de una maestra explicando matemáticas básicas a un niño que se niega a entender. «Su nombre es Paula Gutiérrez. Tiene 32 años. No 26 como te dijo. Es de Tijuana, no de Monterrey. Y está casada. Todavía». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Paula me miraba con una expresión que iba transformándose gradualmente del shock inicial al cálculo frío de alguien que evalúa sus opciones de escape. Santiago, por su parte, parecía un niño perdido en un supermercado, mirando alternadamente a su esposa y a su madre, como si esperara que una de las dos le explicara que todo era una broma cruel. «Eso es ridículo», dijo Paula finalmente, pero su voz temblaba apenas perceptiblemente. «Su mamá está inventando mentiras porque no puede aceptar que usted ya no la necesita». Abrí el expediente con la ceremonia de un juez presentando evidencia en un tribunal. Fotografías de Paula con otros nombres, actas de matrimonio con fechas que se sobreponían, denuncias policiales de sus víctimas anteriores. Cada documento era una prueba más de que la mujer que Santiago había llevado al altar era una mentira construida específicamente para destruir nuestra familia. «Esta es Paula en Guadalajara, casada con Ernesto Mendoza en 2019», dije, mostrando una fotografía donde ella aparecía con cabello rubio y vestido rosa, abrazando a un hombre mayor que miraba a la cámara con la misma expresión de adoración ciega que había visto en los ojos de Santiago. Ernesto perdió su negocio de autopartes cuando ella desapareció con 300,000 pesos de sus cuentas. Santiago tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiándola como si fuera un jeroglífico imposible de descifrar. «Esta es Paula en Tijuana, casada con Fernando Rosas en 2021. Continué, colocando otra imagen sobre la mesa. Fernando era viudo con 2 hijos pequeños. Perdió la custodia cuando ella se fue con los ahorros que había guardado para la universidad de sus niños. «No, no puede ser», murmuró Santiago, pero su voz ya no tenía convicción. Era la voz de un hombre que empezaba a entender que había sido víctima de algo mucho más grande y más cruel de lo que había imaginado. Paula se levantó abruptamente, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. «Esto es una fabricación», gritó, y por primera vez desde que la conocía, su máscara se había deslizado completamente. «Esta vieja loca está inventando todo porque no puede soportar que su hijo haya encontrado el amor verdadero». Pero yo ya no era la vieja loca que había sido humillada en el salón. Era una mujer que había hecho su tarea, que había reunido evidencias, que había aprendido a convertir su dolor en poder. «Paula», le dije, levantándome también pero manteniendo una calma que parecía desquiciarla más que cualquier grito. «Tengo aquí las actas de tu matrimonio con Fernando Rosas, firmadas el 15 de marzo de 2021. Según la ley mexicana, ese matrimonio sigue vigente, lo que significa que tu boda con Santiago es nula, completamente nula». Santiago se dejó caer en el sofá italiano que había elegido Paula con mi dinero, sosteniéndose la cabeza entre las manos como si le pesara demasiado para su cuello. Era la imagen de un hombre que veía colapsar no solo su matrimonio, sino toda la realidad en la que había construido su nueva identidad. «¿Es cierto?», le preguntó a Paula con la voz rota de un niño que descubre que Santa Claus no existe. «¿Todo esto es cierto?». Paula me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. En sus ojos ya no quedaba nada de la dulzura artificial que había usado para manipularnos durante 2 años. Solo quedaba la frialdad calculadora de una depredadora que había sido descubierta en el momento menos conveniente de su cacería. «Tú no entiendes nada, Santiago», le dijo con desprecio, abandonando completamente la actuación de esposa devota. «Tu mamá tiene razón. Yo vine por el dinero. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya tengo acceso a tus cuentas, ya transferí lo que necesitaba, ya puse la casa a mi nombre. Pueden quedarse con su drama familiar».
Se dirigió hacia la recámara, pero yo me interpuse en su camino. «No tan rápido, Paula», le dije. «Tengo una llamada que hacer». Saqué mi teléfono y marqué el número que Roberto me había dado. «Agente Ramírez», contestó una voz oficial al otro lado de la línea. «Ya están en camino». En ese momento, Paula entendió que no había ruta de escape, que la mujer a la que había subestimado como una anciana manipulable había resultado ser mucho más inteligente y más peligrosa de lo que había calculado. Los siguientes minutos fueron un caos de gritos, amenazas y súplicas, mientras Santiago finalmente empezaba a entender la magnitud de lo que había perdido, al elegir creer en las mentiras de una extraña, en lugar de confiar en el amor de la mujer que le había dado la vida. Cuando los agentes de la Procuraduría tocaron a la puerta del departamento, Paula intentó una última actuación desesperada. Se arrojó a los pies de Santiago como una actriz de telenovela, derramando lágrimas que esta vez parecían genuinas, no porque sintiera remordimiento, sino porque finalmente había encontrado una situación que no podía manipular con su belleza y sus mentiras. «Santiago, amor, tienes que creerme», sollozaba mientras se aferraba a sus piernas como si fuera una tabla de salvación. «Tu mamá está inventando todo esto porque no puede soportar perderte. Es capaz de cualquier cosa para separarnos». Pero ya era demasiado tarde. El agente Ramírez, un hombre de mediana edad con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiados fraudes familiares, le mostró a Santiago una orden de aprehensión con el nombre real de Paula claramente impreso en papel oficial. «Señor Cifuentes», le dijo con la paciencia profesional de quien explica procedimientos legales a civiles confundidos, «su esposa está siendo investigada por fraude matrimonial, bigamia y apropiación indebida. Necesitamos que venga con nosotros para declarar como víctima». Víctima. La palabra resonó en el departamento como un eco que revelaba la verdad que Santiago había estado negándose a ver durante meses. No era el hombre exitoso que había conquistado a una mujer hermosa y sofisticada. Era otra víctima más en la lista de hombres que Paula había destruido sistemáticamente. Mientras los agentes esposaban a Paula, que ahora gritaba amenazas en lugar de súplicas, su verdadera personalidad emergiendo como una serpiente que finalmente muestra sus colmillos. Santiago se derrumbó en el sofá que había comprado para impresionar a las visitas que nunca llegaron. «Mamá», me dijo con la voz quebrada de un niño que acaba de despertar de una pesadilla para descubrir que la pesadilla era su vida real. «¿Cómo pudiste saber todo esto?» Me senté a su lado, no demasiado cerca porque el dolor aún era muy fresco, pero lo suficiente para que pudiera ver que su madre seguía ahí, a pesar de todo lo que había hecho para alejarme. «Porque te amo, Santiago. Porque una madre verdadera no abandona a su hijo aunque él la abandone a ella». Las lágrimas que habían estado acumulándose en sus ojos finalmente se desbordaron, y por un momento vi al niño que había sido antes de que Paula envenenara su mente contra mí, pero cuando intentó abrazarme, yo me aparté suavemente. «No, mijo», le dije con una tristeza que había madurado hasta convertirse en sabiduría dolorosa. «Primero necesitas entender lo que hiciste, lo que me hiciste». Durante la siguiente hora, mientras los agentes registraban el departamento y confiscaban documentos que demostrarían el alcance del fraude de Paula, le expliqué a Santiago punto por punto cómo había sido manipulado. Le mostré las fotografías de las víctimas anteriores, le leí los reportes policiales que describían exactamente los mismos métodos que Paula había usado con él. «Te estudió durante meses antes de acercarse», le expliqué mientras él miraba las evidencias con la expresión de alguien que está viendo su propia autopsia. «Sabía que eras contador, que tenías una madre soltera, que te sentías culpable por nuestra situación económica. Construyó una personalidad específicamente diseñada para explotar tus inseguridades. Pero ella me amaba», insistió débilmente, como si repetir esas palabras pudiera hacerlas verdaderas. Las cosas que me decía, la manera en que me miraba. La manera en que te miraba era la misma manera en que miró a Fernando Rosas, a Ernesto Mendoza y a quién sabe cuántos otros hombres antes que tú. Le respondí sin crueldad, pero sin suavizar la verdad. «Eres un tipo específico de víctima, Santiago. Hombres buenos, trabajadores,
con madres protectoras que pueden ser convertidas en financiadoras involuntarias. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como puñetazos físicos. Santiago se dobló sobre sí mismo, sosteniéndose el estómago como si las revelaciones le causaran dolor corporal real. «Dios mío», murmuró, «¿qué le hice a usted, mamá? ¿Cómo pude ser tan ciego?». Era la pregunta que había estado esperando, pero ahora que finalmente la escuchaba, no me daba la satisfacción que había imaginado. Solo me llenaba de una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las palabras crueles que no podrían retractarse, por la confianza que había sido destrozada y que tal vez nunca se podría reparar completamente. «Me dijiste que era tóxica», le recordé suavemente. «Me llamaste manipuladora. Me negaste delante de 300 personas en el salón que yo pagué para tu felicidad. No sabía. Yo pensé, ella me convenció de que ella te convenció de que la mujer que sacrificó toda su vida por ti era tu enemiga». Terminé la frase por él. «Y tú le creíste porque era más fácil creer eso que reconocer que tenías responsabilidades hacia la persona que te dio todo». Los agentes se llevaron a Paula entre gritos y amenazas. Antes de salir, me lanzó una mirada de odio puro que me hizo entender que había subestimado su capacidad de maldad. En sus ojos vi la promesa de que, si alguna vez tenía la oportunidad, me haría pagar por haber arruinado su plan perfecto. «Esto no termina aquí, vieja», me siseó mientras la esposaban. «Tengo abogados, tengo contactos. Te voy a destruir por lo que hiciste». «Ya me destruyeron», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Pero de las cenizas siempre puede crecer algo nuevo». Cuando se fueron, el departamento quedó sumido en un silencio pesado. Santiago permanecía sentado, mirando los papeles desperdigados sobre la mesa como si fueran los fragmentos de una vida que había sido demolida con precisión quirúrgica. «Mamá», dijo después de lo que parecieron horas, «¿puede perdonarme?». Era la pregunta que había estado esperando durante semanas, pero ahora que la escuchaba, me di cuenta de que el perdón no era algo que pudiera otorgar con palabras. Era algo que tendría que construirse día a día, decisión a decisión, hasta que la confianza volviera a crecer entre nosotros. «El perdón no se pide, Santiago», le dije. «Se gana». «¿Qué tengo que hacer?». «Primero, devolver mi casa. Cancelar todos los documentos que firmé por confianza ciega en ti. Segundo, conseguir un trabajo extra para pagar todas las deudas que creaste al financiar tu vida falsa con mi patrimonio». Santiago asintió como un alumno que recibe instrucciones de su maestra, y algo en esa obediencia me dolió casi tanto como su traición original. No quería un hijo sumiso, quería al hombre que había criado para que fuera independiente y digno. «Y tercero», agregué, levantándome para irme, «necesitas aprender quién eres cuando no tienes a una mujer diciéndote qué pensar, ni Paula ni yo. Hasta que no sepas eso, no tenemos nada más de qué hablar». Esa noche, en mi cuarto de azotea, mientras escuchaba los sonidos familiares de Tepito, los vendedores nocturnos gritando sus ofertas, los niños jugando en la calle, las conversaciones que se filtraban a través de las ventanas delgadas, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que la venganza. Había recuperado mi dignidad. No sabía si Santiago aprendería las lecciones que necesitaba aprender, si podría desintoxicarse de años de manipulación psicológica, si algún día volvería a ser el hijo que había criado con tanto amor. Pero por primera vez en décadas, eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era hacia mí misma. Y esa mujer, María del Rosario Cifuentes, no la mamá de nadie, sino ella misma, tenía planes que no incluían mendigar amor a personas que habían demostrado ser incapaces de valorar lo que tenían. Por primera vez en 25 años, iba a vivir para mí. Y eso era más aterrador y más emocionante que cualquier cosa que hubiera hecho antes. 6 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi nueva casa en Coyoacán, la misma que compré con el dinero que Santiago me devolvió religiosamente durante meses de trabajo extra. No es grande ni lujosa, pero es completamente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón donde cabe mi nueva vida. Esta mañana recibí un mensaje de Santiago. «Mamá, ¿puedo visitarla? Tengo algo importante que decirle».
La diferencia en su tono es abismal comparado con aquellas llamadas frías de hace meses. Ahora hay humildad, respeto, y algo que había extrañado terriblemente, cariño genuino. Por supuesto, mijo, le respondí. Te espero a las 3. Mientras preparo café de olla en mi nueva cocina, pequeña pero funcional, con azulejos azules que elegí porque me recuerdan al cielo de Oaxaca donde nací, reflexiono sobre estos meses de transformación que han sido los más difíciles y los más liberadores de mi vida. Paula fue sentenciada a 3 años de prisión por bigamia y fraude. Durante el juicio, conocí a Fernando Rosas y a Ernesto Mendoza, las víctimas anteriores que testificaron con una dignidad que me hizo sentir menos sola en mi dolor. Nos hicimos amigos, unidos por la experiencia compartida de haber sido casados por la misma depredadora emocional. Fernando me contó cómo Paula había convencido a sus hijos de que él estaba obsesionado con el pasado y necesitaba abrirse a nuevas experiencias. Ernesto me describió cómo ella había manipulado a su familia para que lo vieran como un hombre egoísta que no sabía valorar a una buena mujer. Los mismos métodos, las mismas frases, la misma destrucción sistemática de vínculos familiares para aislar a sus víctimas. Pero lo más revelador del juicio fue descubrir que Santiago, lejos de ser cómplice, había sido víctima de una manipulación psicológica tan sofisticada que incluso los psicólogos forenses que testificaron reconocieron su efectividad. Paula había usado técnicas de lavado de cerebro emocional que hubieran funcionado con cualquier hijo que amara genuinamente a su madre. Su hijo fue víctima de abuso psicológico, me explicó la doctora Méndez, una psiquiatra especializada en víctimas de estafa emocional. Las frases que le repetía constantemente sobre usted fueron diseñadas para crear disonancia cognitiva. Cuando alguien que supuestamente nos ama nos dice repetidamente que la persona que más queremos es nuestro enemigo, el cerebro entra en un estado de confusión que hace más fácil aceptar la realidad fabricada que resistirse a ella. Entender eso me ayudó a procesar mi propio dolor, pero también me enseñó algo crucial. Perdonar no significaba olvidar, y amar a alguien no significaba permitir que volviera a lastimarte. Santiago cumplió cada una de las condiciones que le puse. Trabajó turnos dobles en el despacho contable y los fines de semana en una tienda de electrónicos para reunir el dinero que me debía. Canceló todos los documentos legales que me comprometían financieramente. Vendió el auto lujoso que había comprado con mis ahorros y se compró un bocho usado que le recordara de dónde venía realmente. Pero más importante que el dinero fue verlo luchar con la terapia psicológica que le sugerí. Durante meses se resistió, insistiendo en que podía superarlo solo, hasta que finalmente aceptó que necesitaba ayuda profesional para deshacer el daño psicológico que Paula había causado en su mente. Es muy difícil, mamá, me contó en una de nuestras primeras conversaciones telefónicas después de meses de silencio. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza diciéndome que usted es manipuladora, que su amor es una trampa. Sé que es mentira, pero las emociones no siempre obedecen a la lógica. Esas conversaciones fueron dolorosas pero necesarias. Lentamente, semana tras semana, comenzamos a reconstruir la confianza que había sido dinamitada por la manipulación de Paula. No era el mismo amor incondicional y ciego de antes. Era algo más maduro, más consciente, basado en respeto mutuo en lugar de dependencia emocional. Yo también cambié. Sin Santiago como centro de mi universo, tuve que redescubrir quién era María del Rosario cuando no estaba definida por su función maternal. Volví a clases nocturnas para terminar la preparatoria que había abandonado cuando él nació. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reunían los sábados para caminar por Xochimilco y compartir historias de supervivencia. Conocí a Esperanza González. Otra Esperanza, como mi hermana traidora, pero esta era una mujer que honraba su nombre. Una viuda de 62 años que se había reinventado como guía turística después de que sus hijos adultos decidieran que ya no la necesitaban. Esperanza me enseñó que la vida después de los 50 podía ser una aventura en lugar de una lenta marcha hacia la irrelevancia. Las mujeres mexicanas crecemos pensando que nuestra única función es servir a otros, me dijo durante una de nuestras caminatas por los canales de Xochimilco, mientras las trajineras coloridas pasaban llenas de familias que celebraban cumpleaños y aniversarios.
Primero servimos a nuestros padres, después a nuestros maridos, después a nuestros hijos. Pero, ¿cuándo nos servimos a nosotras mismas? Con el dinero que Santiago me devolvió, no solo compré mi casa nueva, también me compré cosas que nunca había tenido, ropa que me gustaba en lugar de la más barata disponible, libros que quería leer en lugar de solo los que encontraba gratis en el mercado de pulgas. Incluso un pequeño televisor para ver las telenovelas que había abandonado años atrás, porque Santiago las consideraba entretenimiento de viejas. Mi hermana Esperanza intentó reconciliarse conmigo varias veces, pero cada conversación revelaba que no había entendido realmente la magnitud de su traición. Seguía justificando sus acciones con frases como «yo solo quería que fueras feliz» y «pensé que era lo mejor para todos», sin reconocer jamás que había conspirado activamente para mi destrucción. «Chayo, somos hermanas», me dijo durante su última visita, llorando lágrimas que parecían genuinas, pero que ya no me movían como antes. «La familia tiene que perdonarse. La familia tiene que respetarse», le respondí. «Y tú decidiste que yo no merecía respeto. Esa decisión tiene consecuencias. La corté de mi vida con la misma precisión quirúrgica que había usado para investigar a Paula. Algunos dolores requieren amputación para evitar que infecten todo el cuerpo. Ahora, mientras espero a Santiago en mi terraza llena de plantas que he estado aprendiendo a cuidar, geranios rojos como los de la casa de mi infancia, hierbabuena que uso para el té, incluso una pequeña mata de jitomates que me hace sentir conectada con la tierra. Me doy cuenta de que la mujer que fui destruida hace 6 meses era una versión incompleta de quien realmente podía ser. Santiago llega puntual, como había aprendido de niño. Lo veo caminar por la calle empedrada con paso más humilde, vestido con ropa sencilla pero limpia, cargando algo envuelto en papel de regalo. Se ve mayor, más delgado, pero también más auténtico que el hombre artificialmente próspero que Paula había creado. «Mamá», me dice al verme, y algo en su voz me recuerda al niño que solía correr a abrazarme cuando regresaba del trabajo. «Se ve usted muy bien, muy en paz». «Estoy en paz», le confirmo, y es verdad. «¿Cómo estás tú?» «Mejor, diferente. La terapia me está ayudando a entender muchas cosas». Se sienta en la silla que he puesto para él, pero mantiene una distancia respetuosa que antes no existía entre nosotros. Quería traerle esto. Desenvuelve el regalo con cuidado. Es un marco nuevo para la fotografía de mi graduación de primaria, la única foto que conservo de mi infancia. La imagen está un poco amarillenta, pero ahí está la niña de 12 años que fui, sonriendo con orgullo por haber terminado la escuela a pesar de las dificultades económicas de mi familia. Encontré esta foto en sus cosas cuando Paula me hizo guardar todas sus pertenencias en cajas, me explica con vergüenza. Nunca la había visto antes. No sabía que usted había sido tan joven cuando dejó la escuela. Tenía que trabajar, le explico simplemente. Mi papá se fue, y alguien tenía que mantener a mis hermanos. Como usted me mantuvo a mí. Sí, como te mantuve a ti. Nos quedamos en silencio, mirando la fotografía de esa niña que tuvo que convertirse en adulta demasiado pronto, que sacrificó su educación